Bendiciones y paz. Seguimos hoy con la lectura de las Escrituras. El tema que les quiero compartir hoy es sobre Yom Kippur, también llamado Día de Expiación o Día de Perdón. Vamos a leer el texto de Levítico 16, pues encontramos allí esta ceremonia llevada a cabo por el sumo sacerdote y en la cual encontramos un profundo mensaje profético que vamos a ir desglosando en el correr de este vídeo. Vamos a ir como siempre trasladándonos a través de toda la Biblia y conectando los pasajes y otros textos de otros libros. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Eterno y murieron, el Todopoderoso habló con Moisés y le dijo: Dile a tu hermano Aarón que para que no muera no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Bueno, aquí es una clara advertencia de lo que les sucedió a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Esto pueden revisarlo si lo desean en el capítulo 10 de este mismo libro de Levítico. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino. Se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. Vamos a ver una imagen. Y aquí tenemos las vestiduras sagradas sacerdotales y allí el sumo sacerdote con los implementos, el pectoral, el tumim, el urim, el efod, el incensario, etc. Volvamos al texto. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Todopoderoso a la entrada del tabernáculo de reunión. Fíjense en que son 3 animales los que Aarón toma. Primeramente un novillo para hacer expiación por sí mismo, es decir, por sus pecados y por los de su familia. Luego los 2 machos cabríos, los cuales tenía que presentarlos a la entrada de la tienda de reunión. Y vamos a ver esta imagen. Allí donde dice atrio, justo delante donde está el lavacro y antes de entrar al lugar santo es donde presentaba a los 2 machos cabríos. Vamos a ver otra imagen más aquí. Allí donde está el lavacro, justo delante y antes de entrar a la tienda de reunión, es el lugar donde se presentaba el sumo sacerdote. Echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una de ellas por el Todopoderoso, es decir, por Yahweh, y la otra por Azazel. Algunos diccionarios bíblicos traducen esta palabra, Azazel, como separación, también alejamiento o chivo enviado fuera.
Más allá de los significados, se puede apreciar que Azazel es un nombre personal, es decir, es un ser espiritual. Esto lo veremos en detalle más adelante. Continúa en el 9. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Es decir, que sería sacrificado como el novillo, mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo delante del Todopoderoso, para su propia reconciliación sobre él, y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Es interesante notar que el macho cabrío para Azazel no es sacrificado, sino que se le presenta vivo al Altísimo. De este modo se entiende que solo la sangre del chivo para el Todopoderoso es la que perdonaba simbólicamente los pecados del pueblo. Según la Mishnah, que es la tradición oral de interpretación de la Torá por los rabinos judíos, el sumo sacerdote ataba un hilo rojo a la cabeza del chivo por Azazel, que había sido elegido por suertes, mientras que otro hilo se ataba al cuello del otro chivo que le correspondía al Eterno. Seguramente utilizaban este método para no cometer un error. Este chivo expiatorio era llevado al desierto simbolizando la eliminación del pecado de la congregación de Israel. Más adelante, con ayuda del Altísimo, haremos un análisis en profundidad sobre Azazel y el desierto. Vamos a volver al texto. Luego Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego degollará el becerro para su propia expiación. Tomará entonces un incensario. Echará en él brasas del fuego que arde en el altar delante del Todopoderoso, y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará tras el velo. Aquí tenemos al sumo sacerdote, el cual se encuentra en el lugar santo. A su izquierda, como podemos apreciar, está el candelabro. A su derecha, la mesa de los panes de la proposición. Y enfrente suyo, el altar del incienso. Es de ese altar que él tomaba las brasas de fuego para el incensario, el cual tiene en su mano izquierda. También 2 puñados de incienso aromático molido. Luego pasaba detrás del velo, es decir, pasaba al lugar santísimo en donde se encontraba el arca del pacto. Allí, delante del Todopoderoso, echará el perfume sobre el fuego, y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará 7 veces hacia el oriente, en dirección al propiciatorio. A continuación degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre al interior tras el velo, y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. En esta ilustración vemos al sumo sacerdote rociando la sangre del novillo 7 veces. Esto lo hacía por sí mismo y por su casa,
Luego sacrificaba el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo de Israel. Llevaba la sangre detrás del velo, es decir, el lugar santísimo, y también la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Vamos a ver otra imagen. El propiciatorio viene del hebreo caporet, algunos diccionarios lo traducen como cubrir o cubierta. Era la tapa cubierta, una plancha de oro puro que cubría el arca. Recordemos que dentro suyo, en su interior, se hallaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, también la vara de Aarón que luego reverdece, y un recipiente de oro que contenía el maná. Nadie debe de estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Todopoderoso. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego con el dedo rociará sobre él la sangre 7 veces, así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Y ahí está el altar del incienso. Durante toda la ceremonia de expiación, nadie podía entrar a la tienda de reunión hasta que el sumo sacerdote saliera, es decir, al finalizar. Es interesante ver que también el lugar santo y el lugar santísimo tenían que ser purificados por la impureza o pecados del pueblo de Israel. Se entiende entonces que el sumo sacerdote purificaba toda la tienda de reunión, que se componía del lugar santo, con el candelabro, la mesa de los panes, de la proposición, como ven en la imagen, el altar del incienso y el lugar santísimo con el arca del pacto. El último paso para purificar toda la tienda de reunión era hacer expiación por el altar que estaba delante del Altísimo, refiriéndose al altar del incienso. Como pueden ver enfrente del sacerdote, que está en la imagen, este altar tenía cuernos a sus lados. El sumo sacerdote debía poner la sangre del novillo y del macho cabrío, asignado para Yahweh, para el Altísimo, sobre los cuernos del altar, y luego rociaba sobre el mismo 7 veces de la sangre con su dedo y lo limpiaba. De esta forma santificaba de las impurezas a los hijos de Israel. Y es evidente que la tienda de reunión, es decir, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, necesitaba ser purificado debido a que se encontraba en el medio del pueblo o congregación. Es interesante ver también que el número 7 aparece muchas veces en la Biblia, que representa algo finalizado o completo, también totalidad, orden y perfección divina. Los sacrificios que hacía el sumo sacerdote anticipaban el sacrificio aceptable, único y perfecto del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero complementar esto leyendo Hebreos 7, en donde, ubicándonos en el contexto, se menciona que Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso Jesucristo ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre.
por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan al Eterno, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. También Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por el Todopoderoso cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Él, es decir, Jesucristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice: mirad que vienen días, dice el Altísimo, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Altísimo, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Todopoderoso. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Altísimo, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, es decir, el antiguo pacto, y lo que se hace, anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Jesucristo es el sumo sacerdote del santuario celestial, el cual es el original y verdadero, no una copia como el terrenal. Este nuevo pacto es mejor porque se basa en mejores promesas. Notemos lo que dice el versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es una hermosa promesa y consuelo. El primer pacto dado a Moisés dependía de la obediencia del hombre, como se lee en Éxodo 19. Por eso el primer pacto no podía justificar ni santificar, es decir, era defectuoso. Esto lo explica Pablo en el libro de Romanos. Por otro lado tenemos el nuevo pacto, el cual es un pacto de misericordia. Las palabras del Altísimo indican una transformación y regeneración en el creyente mediante una nueva mente y un nuevo corazón.
El nuevo pacto provee perdón al ser humano, una completa restauración y acercamiento a la presencia del Todopoderoso, mostrándonos la plenitud del Espíritu Santo. Ahora veamos una comparación entre el sacerdocio terrenal del Antiguo Testamento y el sacerdocio o ministerio de Jesucristo. El del sacerdote terrenal no terminado, falto de autoridad, intercesión incompleta en la tierra, el lugar santísimo en la tierra y el santuario terrenal. Y ahora fijémonos el sacerdocio de Jesucristo, terminado, ejerce autoridad, intercesión constante en el cielo, presente con el Padre y en el cielo. Impresionante. Y ahora vamos a leer Hebreos 9. Y vamos a leer desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones, y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es interesante notar que el santuario terrenal tuvo su función simbólica hasta un tiempo determinado, y que no podía ser perfecta en su mente a la persona que practicaba esa ceremonia. Solamente una vez al año, en el día de expiación, también llamado Yom Kippur, o día de perdón en hebreo, podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Es decir, que la ceremonia de expiación no cubría pecados cometidos intencionalmente como, por ejemplo, asesinato o blasfemia, entre otros, por los cuales no existía perdón bajo el antiguo pacto, como se puede leer en Levítico 15. La entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo simbolizaba el acceso libre y gratuito a la presencia de Dios, del Todopoderoso, mediante Jesucristo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra o los becerros, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de los animales sacrificados santificaban para la purificación de la carne simbólicamente, es decir, que no podían realmente limpiar los pecados. El santuario original está en el cielo y Jesucristo es el perfecto sumo sacerdote. Y por eso Él, es decir, Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que el Todopoderoso os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso fue necesario que Jesucristo, a través de su sacrificio, cumpliera con la obra redentora, porque la expiación, es decir, el perdón de los pecados, requiere sacrificio, y el sacrificio requiere la vida de la víctima. Quiero compartirles otros pasajes que están conectados con este tema para entender la característica principal de la sangre. Levítico 17:14, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. No voy a extenderme mucho en los análisis o comentarios sobre este texto que acabamos de leer, pero es evidente que en la sangre hay vida, es la vida de toda carne, de modo que el cuerpo humano o animal precisa de ella para mantener todas sus funciones correctamente. Vamos a leer Primera de Juan, que también está conectado. Y dice más: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. También Efesios 1:7. En Él, es decir, en Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y también Primera de Pedro, y a leer la traducción en lenguaje actual, que me gustó: porque el Altísimo los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, el Todopoderoso no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto.
También Apocalipsis 5:9, que aquí en el contexto son los 24 ancianos y los seres vivientes, y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para el Eterno a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Vamos a continuar con Hebreos. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Jesucristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia del Eterno por nosotros. La obra redentora de Jesucristo abarca lo terrenal y celestial, como podemos ver, pues nuestro Señor Jesucristo despojó y derrotó a los demonios y ángeles caídos, es decir, a toda su jerarquía. Vamos a revisar estos pasajes que se conectan. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. También Hebreos, en el capítulo 2, vamos a leer desde el 13 al 18. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que el Todopoderoso me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que al Todopoderoso atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También Colosenses, el capítulo 1, versículo 18 al 22, y él, es decir, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vamos a volver a Hebreos, donde lo habíamos dejado.
Y vamos a leer desde el 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Jesucristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Se entiende que luego de la muerte hay un juicio en donde se dicta una sentencia. Tenemos por un lado el Bemá de Cristo o el Tribunal de Cristo, como menciona 2 Corintios 5, versículo 10, en donde los creyentes recibiremos recompensas por nuestra labor en esta vida y también una pérdida de recompensas. Esto sin afectar la salvación, pues la misma es un regalo de Dios. Por otro lado está el juicio ante el gran trono blanco, como menciona Apocalipsis 20, en donde serán juzgados los incrédulos. Vamos a cerrar aquí. Leamos ahora Hebreos en el capítulo 10. Pues, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. La ley solamente era una representación simbólica de la realidad que se encuentra en Jesucristo. Los sacrificios nos estaba demostrando la provisión del Todopoderoso para la salvación por medio de Jesucristo. De modo que los sacrificios de animales no eran la realidad de la salvación. Como menciona Colosenses 2:17, estos sacrificios del antiguo pacto se realizaban año a año, mostrándonos la incapacidad de hacer perfecto al creyente o adorador, porque no podían quitar el pecado. La ley mosaica, intrusión del Todopoderoso o Torá, nos muestra lo siguiente. Todos los creyentes tienen un conocimiento básico de los preceptos morales de Dios. Es decir, la ley identifica el pecado como pecado, revela el pecado, condena al pecador y no justifica al pecador, sino que señala la justicia de Dios, es decir, la justicia dada por el Todopoderoso mediante la fe. Y Jesucristo es la meta de la ley. Unidos con Jesucristo, por la fe como creyentes renacidos del cielo, ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia. Y el estar bajo la gracia de ninguna forma significa libertad para pecar o vivir en libertinaje, como muchos creen, sino todo lo contrario. Estar bajo la gracia, como lo estamos en el tiempo presente, actual, nos da la seguridad de la salvación, nos da paz, gozo
y justificación, llevándonos a la obediencia por amor al Creador. Vamos a continuar desde el 5. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, para hacer, oh Elohim, tu voluntad. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas, y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. El plan perfecto del Altísimo, preparado desde antes de la fundación del mundo, fue preparar un cuerpo de carne para que su amado Hijo viniera a este mundo y ofrecerse a sí mismo como sacrificio, como un cordero perfecto en el altar de la cruz, del madero o estaca, para propiciación por nuestros pecados. Es interesante ver cómo los profetas del antiguo pacto ya señalaban que los sacrificios no eran agradables al Todopoderoso. Pueden revisar si lo desean Isaías 1:11, Jeremías 6:20, Oseas en el capítulo 6, también Amós en el capítulo 5. De esta forma, apartados, es decir, santificados para el Todopoderoso, hemos sido apartados y santificados para Él. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, es decir, Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Todopoderoso, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta escena nos muestra las diferencias entre los dos pactos. Los sacerdotes se mantenían de pie porque su función, es decir, los sacerdotes terrenales, ¿sí?, su función nunca terminaba, ya que los sacrificios que ofrecían tenían que repetirse año a año. Por otro lado, tenemos que Jesucristo se sienta a la diestra, es decir, a la derecha, del trono del Creador, es decir, Yahweh, porque la perfecta ofrenda de su sacrificio ocurrió una vez y para siempre, resolviendo el problema del pecado y haciendo la voluntad de su Padre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Todopoderoso, pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El apóstol que escribió la carta a los Hebreos está haciendo referencia a Jeremías en el capítulo 31, del versículo 31 al 34, en donde el profeta, inspirado por el Eterno, anunciaba la rigidez, limitaciones y obsolencia del antiguo pacto. Su condición y estado, es decir, su vigencia, tendría un tiempo programado para su función, de modo que la ley de Dios ha sido puesta en nuestro corazón y escrita en nuestras mentes, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en nuestro corazón, como dice 2 Corintios 3. Esto hace una
expiación completa por nuestros pecados y nos enseña no volver al antiguo orden ritualístico de sacrificios, entre otras ordenanzas judías como por ejemplo la circuncisión. De esta forma Jesucristo pone fin a las ofrendas levitas para el perdón de pecado. Vamos a leer Romanos, capítulo 8 para complementar esto. Dice: ¿quién es el que condenará? Jesucristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, es decir, en Jesucristo, debe andar como él anduvo. Vamos a volver el texto de Hebreos. Vamos a leer desde el 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa del Todopoderoso, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Como creyentes del nuevo pacto, podemos acercarnos al Todopoderoso en oración con plena confianza, con un corazón puro y llenos de fe. Es impresionante ver que ese lugar santísimo, es decir, el original, está en el cielo, de modo que tenemos acceso a dicho lugar por medio de la oración. En cambio, en el sistema levítico se acercaban con temor, pues había riesgo de no cumplir con ciertas pautas y morir como le sucedió a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que mencionamos al principio, y que les mencionaba que podían leer Levítico 10, que allí se encuentra la escena en donde mueren estos hijos de Aarón. Ese camino nuevo y vivo que Jesucristo inauguró para los creyentes renacidos sucedió cuando Él murió en la cruz, estaca madero. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas mencionan que el velo del templo se partió cuando Jesucristo murió. Aquí hay una perla entre los tesoros de las Escrituras, la cual vamos a ver en detalle. Vamos a leer Mateo desde el capítulo 27. Y dice: pero Jesucristo, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó. Se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir.
Después de la resurrección de Jesucristo, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesucristo se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver a otro testigo, que es Marcos. Y dice: entonces Jesucristo, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesucristo, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también Lucas, este es otro testigo. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesucristo, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria al Todopoderoso, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Es interesante ver que los tres testigos que acabamos de leer ven lo mismo. Vamos a ver, a buscar aquí una imagen. Mateo, como leímos primeramente, nos dice que el velo se partió en dos partes desde arriba hacia abajo. Marcos ve lo mismo que Mateo. Y el tercer testigo, que es Lucas, dice que el velo se parte por la mitad y no da más detalles. Pero se puede entender que el velo, es decir, esa cortina, queda dividida, ¿verdad?, en dos partes, es decir, por la mitad, que no es lo mismo que en la mitad. En conclusión, el velo se parte desde arriba hacia abajo, justo en la mitad del mismo, mostrándonos que fue un milagro, pues en el templo habían dos velos o cortinas. Una estaba a la entrada del lugar santo y la otra cortina o velo separaba la entrada al lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de expiación. Las fuentes históricas dicen que el velo tenía unos 20 metros de altura aproximadamente y 10 centímetros de grosor, y que para enrollarlo se necesitaban cerca de 70 hombres. Como pueden apreciar en la imagen. Y aquí está la perla de las Escrituras. En el momento en que Jesucristo muere, aquí lo tenemos en la imagen, traspasa el velo terrenal como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es decir, sacerdote para siempre, intercediendo por los creyentes renacidos y cumpliendo con las Escrituras, como está en el Salmo 110:4 y Hebreos 5:1 al 5. De esta forma nos muestra ese camino nuevo y vivo para llegar al Padre Celestial, pues como leemos en Juan 14:6, ¿verdad?, que dice: Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es impresionante. No sé si pueden apreciar en la imagen y lo que les acabo de decir. Allí tenemos a la izquierda a Jesucristo del momento que expira, que entrega su espíritu y muere, y a la derecha vemos la imagen en donde el velo de entrada al lugar santísimo se rasga justo por la mitad, de arriba hacia abajo.
volver a Levítico 16. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará traer el macho cabrío vivo, pondrá las 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. Después que el sumo sacerdote terminaba de hacer expiación por toda la tienda de reunión, presentaba el macho cabrío vivo por Azazel, ponía sus manos sobre la cabeza del chivo y hacía una transferencia de las iniquidades y todos los pecados del pueblo de Israel. Luego se designaba un hombre preparado para llevar el macho cabrío para Azazel, llevándolo a una región del desierto. Es interesante y muy significativo ver que el macho cabrío para Azazel no se sacrificaba ni se derramaba su sangre, pues era llevado vivo al desierto y soltado allí, es decir, que no cumplía una función de purificar y limpiar los pecados, como sí lo hacía el macho cabrío, designado para el Todopoderoso, pues su sangre sí se derramaba purificando y limpiando simbólicamente el pecado. Esto nos demuestra que ese macho cabrío, para el Eterno, para Yahweh, estaba representando simbólicamente a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el chivo, para Azazel, cumplía la función de eliminar los pecados de Israel. También esto anticipaba la eliminación del pecado en todo el universo. Azazel solo aparece en el libro de Levítico en la Biblia. Su nombre tiene varios significados, como vimos anteriormente, ¿verdad? Que es separación, alejamiento, chivo emisario también. Y bueno, como vimos, es un ser personal, y Enoc nos describe que precisamente es un ángel caído. Vamos a revisar unos textos del libro de Enoc en el capítulo 8 y vamos a leer solo el versículo 1 y 2, y dice: Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Y ahora vamos a leer el capítulo 9, desde el versículo 6 al 8. Y dice: Tú has visto lo que ha hecho Asael. Aquí quiero mencionar que hay una comita, entonces esto se pronuncia como Azazel. Cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos, semijasa al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos, es decir, Azazel y Semijasa, han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Ahora vamos a leer Enoc también, pero nos vamos a adelantar un capítulo. Vamos a ir hasta el capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 4 al 8.
Y además el Todopoderoso le dijo a Rafael, como pueden darse cuenta, es un malaj, un ángel del Eterno. Encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Este ángel caído, Azazel, está encerrado y encadenado allí, en el desierto de Dudael. Este desierto se ubica en Mesopotamia, en donde se encuentran los ríos Éufrates y Tigris. Dudael se traduce del hebreo y significa hervidor o caldero. Enoc nos ayuda a entender por qué el macho cabrío por Azazel era enviado al desierto, como menciona Levítico 16. Es interesante ver lo que representa el desierto, pues es un lugar seco, árido y difícil para la vida. En algunos casos es un lugar de prueba, pero en otros, como el caso de Azazel, de castigo y de muerte eterna. Continúa en el 5, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. Azazel fue el ángel caído que más daño y maldad hizo, enseñó todas las injusticias sobre la tierra y reveló a la humanidad secretos celestiales. Por eso el Altísimo lo castiga y ordena que se le impute todo pecado. La palabra imputar significa atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. En este caso el Todopoderoso le atribuye a Azazel la responsabilidad de todos los pecados de la humanidad. Ahora entendemos por qué el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabeza del chivo y hacía una transferencia de los pecados del pueblo de Israel. Ese acto estaba anunciando la eliminación del pecado en todo el universo. Esto va a tener cumplimiento cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego. Allí se le van a imputar todos los pecados del universo. Y aquí vamos a leer Apocalipsis. ...20:10, y dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a seguir leyendo el libro de Levíticos, donde lo habíamos dejado. Después de eso, Aarón irá al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que llevaba puestas al entrar en el santuario, y las dejará allí. Luego, en el lugar santo, se lavará el cuerpo con agua, y una vez que se vista, saldrá para ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo, y para hacer expiación por él y por el pueblo, y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua, y después de eso podrá entrar en el campamento. Entonces se sacarán del campamento el becerro y el macho cabrío
inmolados por el pecado, y cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y se echarán al fuego su piel, su carne y su estiércol. El encargado de quemar todo esto lavará sus vestidos, y se lavará a sí mismo con agua, y después de eso podrá entrar en el campamento. Volvamos al libro de Hebreos, pues está íntimamente relacionado con esto, y más precisamente vamos a leer el capítulo 13. Vamos a leer desde el capítulo 10 al 15. Dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesucristo, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El altar se refiere al sacrificio de Jesucristo. Fue en la cruz, estaca o madero, donde se ofreció el último sacrificio por los pecados del ser humano. Los sacerdotes que adoraban o ministraban en el santuario terrenal no tenían derecho a la gracia, perdón o redención por sus pecados, es decir, la salvación, porque habían rechazado y despreciado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Para ubicarnos en el contexto, el escritor de Hebreos está reprendiendo a los creyentes hebreos del error de volver al judaísmo. Es impresionante ver que en el día de expiación, cuando quemaban los sacrificios fuera del campamento, vamos a poner una imagen. Cuando quemaban los sacrificios fuera del campamento, ellos estaban anticipando la muerte propiciatoria de Jesucristo, cuando fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, como pueden apreciar ahí en la imagen. Y ahora vamos a leer otros textos para que puedan entenderlo mejor. Vamos a leer Levítico 4, versículo 12 y 21 nomás. El versículo 12 dice: es decir, todo el resto del novillo lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Lo quemará donde se echan las cenizas. Y el versículo 21: sacará el novillo fuera del campamento, presten atención a los detalles, y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. También Mateo 27 dice: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesucristo. Salieron a un lugar llamado Gólgota, es decir, salieron fuera de la ciudad, fuera del campamento, a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y también Juan 19, que dice: los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y aquí ellos se están refiriendo, ¿verdad?, a Jesucristo. Y así es como murió, fuera del campamento, como la misma ley de ellos lo establecía. Vamos a volver a Hebreos. Vamos a leer el versículo 13. Así pues, salgamos a Él, es decir, a Jesucristo, fuera del campamento,
llevando su oprobio. Y el texto se refiere a la separación de Jesucristo de las religiones que atan, aprisionan y esclavizan al ser humano. En el contexto, el escritor se refiere al judaísmo, pues los fieles de esta religión se oponían y atacaban a la comunidad de creyentes hebreos cristianos, a los cuales este libro iba dirigido. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, es decir, la Jerusalén que desciende de lo alto, la patria celestial. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, Jesucristo, sacrificio de alabanza al Todopoderoso, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Estos sacrificios que debemos ofrecer al Eterno se utiliza aquí en el texto metafóricamente, es decir, el Altísimo no nos pide sacrificio de animales, sino que lo alabemos, que demos testimonio a las demás personas, cómo nos sacó de la oscuridad a su luz admirable con misericordia y gran poder, que exaltemos su nombre santo, que llevemos frutos dignos de un verdadero israelita, es decir, un creyente renacido. Vamos a leer Romanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias del Todopoderoso, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. También Filipenses 4:18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable al Altísimo. Para finalizar, leamos juntos Primera de Pedro 2:16, y que nuestras almas glorifiquen al Padre Celestial y su amado Hijo por el regalo de la salvación. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante del Todopoderoso. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables al Todopoderoso, por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él, es decir, en Jesucristo, no será avergonzado. Amén.